¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenides. Hoy ponemos en la mesa de debate la deuda que el aparato de justicia casi en su totalidad tiene con las mujeres. Una deuda que pasa por carpetas de feminicidio cerradas, sin investigar o con procesos judiciales llenos de inconsistencias porque ministerios públicos, forenses y fiscales no trabajan con perspectiva de género. El caso de la muerte de Devani sin duda nos sacudió. Pero debo de subrayar, y como lo he dicho en muchas ocasiones, que esto es apenas la punta del iceberg, un botón de muestra de la falta de independencia, de profesionalización de fiscalías dedicadas a investigar violencia de género y delitos sexuales. Como el caso de Devani, hay cientos en el país, aunque desafortunadamente no alcanzan el impacto mediático para tratar de resolverse. Y para muestra el caso que hoy vamos a tratar aquí en Debate 22. Sucedió en Puebla en mayo del 2018. Tenía 26 años, era pediatra, su nombre, Ciania Estefanía Figueroa Becerril. Su muerte está catalogada como suicidio, pero a la fecha, 4 años después, su familia exige a la Fiscalía del Estado de Puebla que se realicen las investigaciones pertinentes, pues insisten que su muerte no fue suicidio, sino un feminicidio. Así es que doy la bienvenida al programa, pues primero a su madre, Patricia Becerril, muy honrada de que esté usted aquí, todo mi respeto y mi admiración. Señora, bienvenida. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias Patricia. Y bueno, María de la Luz Estrada, quien es una activista ya con una larguísima trayectoria en varias organizaciones civiles y hoy, bueno, pues estás al frente de este Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y pues la verdad es que yo creo que es una gran noticia para todas. Muchas gracias, María de la Luz, bienvenida. Bueno, déjenme empezar con usted, Patricia. Para quienes no conocen a detalle el caso de su hija, cuéntenos qué pasó aquel día de mayo del 2018. Sí, pues antes que nada, gracias por la oportunidad, por el espacio de visibilizar esto que si no se nombra, no existe. Así es. Pues soy madre de una joven que apenas contaba con 26 años, Ciania Estefanía Figueroa Becerril, y la tarde del 15 de mayo del 2018 recibo la fatal noticia de que mi hija había sido encontrada sin vida en la casa donde ella rentaba. Somos originarios de Ciudad de México. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y se encontraba en Puebla haciendo su especialidad en pediatría. Cursaba ya el segundo año. Y pues una joven que la familia dejó con muchas ilusiones de poder seguir adelante en su formación profesional y lamentablemente tuvimos que regresar a casa a una joven dentro de un ataúd. Al llegar a Puebla el día de los hechos, el policía ministerial nos dice de una manera tan fría: señores, su hija se suicidó. El escuchar esa palabra aún me sigue cimbrando, porque evidentemente como padres conocemos a nuestros hijos, sabemos lo que hemos formado, los valores que se les han inculcado, la comunicación que hay entre mis hijos y nosotros la consideramos buena. Y el hecho de que nos digan se suicidó, no hubo cabida en nuestro corazón, en nuestras mentes. Inmediatamente empezamos a decir, hay una equivocación, esto no puede ser. Y el policía empieza a detallar como si él hubiera estado presente viendo la escena. No sé si pueda comentarte cómo nos narra. Pero que además no tienen perspectiva de género, no sí, tienen ningún tipo de sensibilidad, de ¿no? sensibilidad, de tacto para decir las cosas. Era un policía ministerial. Así es.
Era un policía ministerial, luego les dicen, si me permite ir abonando, porque ahí es en donde después va entrando el observatorio, María de la Luz. Hay una serie de inconsistencias, digo, para tratar de resumirlo, hay una serie de inconsistencias. Les dicen que su hija ha dejado una carta en donde dice que ahí dice que se va pues a tomar esta decisión porque ha sufrido acoso en el hospital, ¿no?, donde ella laboraba, y a partir de ahí, bueno, pues empieza a haber pues una cantidad de mentiras, de falsas declaraciones, se comprueba que la carta es falsa, luego que un agente mintió. En fin, un cúmulo de cosas, María de la Luz, que si nos puedes ayudar, porque después entran ustedes ahí a apoyar el caso, ha sido pues realmente vergonzoso con todo lo que ha pasado ahí. ¿Cómo entran y qué es lo que ustedes encuentran? Mira, cuando conocemos del caso ya pasó más de un año en el que nosotras tenemos conocimiento, porque las mamás cuando dudan hacen todo un trabajo de buscar, y quien se acerca con nosotras es la señora Irinea Buendía, madre de Mariana Limas, donde está una sentencia de la Suprema Corte que emite criterios cómo se deben de investigar muertes violentas. Conocimos del caso, lo primero que nosotras consultamos es a un forense guatemalteco para que nos ayudara a ver cómo estaban hechos los peritajes en necropsia, porque lo primero es saber si hay una mecánica de suicidio o es un homicidio, feminicidio. Y eso es muy importante. El doctor nos dice, este caso está complicado, no hay que entrar a, se hicieron revisando, hay que entrar a hacer otros peritajes independientes, y como en el nuevo sistema de justicia penal las víctimas con sus asesores pues pueden proponer peritajes. Hasta ahorita no se había propuesto en aquel momento la exhumación, solamente era hacer la reconstrucción, cómo se pudo haber ella suicidado, ir al lugar, y ahí tuvimos las resistencias de la autoridad. No permitía que se pudiera hacer esos peritajes, ellos no querían ya hacerlos, para ellos sus peritajes en criminalística, ya la mecánica, la forma en que ella se suicidó para la autoridad era un suicidio y no había manera. Todo eso pues nos ha llevado a meter recursos judiciales. Nos amparamos porque casi pocos utilizan que el nuevo sistema, el juez de control puede ordenar al Ministerio Público que redireccione una investigación, una debida diligencia con perspectiva de género. El principio, el juez de amparo no nos lo otorga, dice que no es su facultad, más bien, pero después el juez federal sí otorga el amparo y obliga al juez de control a que obliga al Ministerio Público de la Fiscalía de Puebla a investigar con perspectiva de género. Ya. Entonces, bueno, te digo que esto es todo un año porque le dan 3 meses, todo un proceso que ha sido para obligar a la autoridad a hacer una investigación con debida diligencia. O sea, un año así, que fue, me imagino que una tortura para ustedes como familiares, Patricia. ¿Qué ocurre? O sea, ¿cómo empieza a caerse todo, no? Yo mencionaba hace un instante el lamentable y triste caso también de otra chica en Monterrey, y cuando yo reviso su caso, porque apenas hace unos días fue el aniversario, ¿no? Pues parece que hay casi como un patrón, o sea, las fiscalías, los peritos, los ministerios, o sea, falsifican pruebas, ¿no? Alteran la escena del crimen o no la protegen, ¿no? Bajo el debido proceso. Luego también entiendo que el celular de su hija estuvo alterado. En fin, ¿qué fue lo que pasó? Si nos puede resumir, porque sé que fue mucho tiempo. Todas esas cosas que ustedes vivieron y que se fueron cayendo poco a poco. Sí, pues para iniciar, nosotros no sabíamos que hay protocolos muy claros que indican qué se debe de hacer en el caso de la muerte violenta en una mujer, y subraya, así se trate de un supuesto feminicidio, suicidio o accidente. Nosotros desconocíamos esa parte, pero ellos, como
servidores públicos, como personal capacitado, pues lo deben de conocer y manejar perfectamente. Es lamentable que sabiendo esto, ellos no hayan investigado, únicamente se prejuzga por haber encontrado una supuesta carta póstuma, dan Que por después hecho… que se supo por los peritajes particulares que era falsa, ¿no? Sí, dan por hecho de que es un suicidio y nos vemos obligados a contratar un peritaje independiente donde señala que la primera parte de la carta, la letra fue simulada y lo siguiente, como se hace de manera más rápida, determina el perito que no corresponde a la letra de mi hija. Un peritaje realizado por una perito experta en documentoscopía y grafoscopía. Entonces, fuimos aportando varios elementos, como fue el hecho de pagar por más de año y medio todavía la renta del inmueble, con la finalidad de que se preservaran las evidencias que no habían recabado las autoridades. Señalamos que el fraccionamiento tenía cámaras de seguridad que solicitaran los videos. Nos dijeron, no se preocupen, ustedes váyanse tranquilos a casa, nosotros nos encargamos. 15 días después regresamos y no los habían recabado. Pedimos apoyo a la administración del fraccionamiento, pero lamentablemente ya se habían borrado los videos. Han perdido pruebas tan importantes que hubieran podido otorgar evidencias para el caso, que hubieran apoyado a demostrar que mi hija no se suicidó. Toman una muestra de sangre, 2 días después nos dicen que ya se echó a perder y un poco más de un año después que esa misma muestra se envía a la Fiscalía General de la República para que haga un peritaje neutral, señalan que la muestra de sangre está fresca y de un color rojo. Entonces dijimos, ¿cómo se nos dijo que a 2 días de los hechos la sangre se echó a perder? ¿Cómo es posible que a más de un año después nos estén diciendo que la sangre está fresca? Evidentemente no confiamos que la sangre presentada perteneciera a la tomada en mi hija. Y han sido así varios elementos que yo podía seguirte nombrando. El más importante, porque es una prueba científica, es el que ya mencionó la maestra Luz. Esa necropsia revisada por el doctor Mario Nájera, médico forense, que nos indica, señora, tengan ustedes la certeza de que su hija no se suicidó. Las livideces que ve o que presenta el cuerpo de su hija no corresponden a un cuerpo en suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Mi hija fue encontrada colgada del cancel del baño y las livideces no corresponden a ese cuerpo en suspensión. Él nos dice probablemente la asesinaron, nos especifica cómo pudo haber sido la posición y posteriormente la cuelgan para simular ese suicidio. No hemos contado con la imparcialidad que debiera tener la investigación, dado que el policía ministerial permite al día siguiente de los hechos una mudanza por la joven o la roomie que habitaba también la casa en compañía de mi hija. El hacer una mudanza pues altera el lugar, no se resguarda el inmueble por completo, sino únicamente el baño donde es encontrado el cuerpo y la recámara que habitaba mi hija. Entonces, han sido falla tras falla, inconsistencia tras inconsistencia. Hemos pasado ya el caso por 3 fiscalías. La primera fue la de homicidios, donde solicitamos que se sustrajera la carpeta de investigación al darnos cuenta que no había esa imparcialidad y que el policía no estaba haciendo su trabajo debidamente. Pasa a la Fiscalía de Análisis y Contexto, donde lo único que hace la MP es como que afinar la línea del suicidio, más no del homicidio o feminicidio. Déjeme, voy a hacer una muy breve pausa.
qué vergüenza, qué preocupante, pero si me permiten, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos. Estamos hablando con la señora Patricia Becerril, madre de Ciania, quien desafortunadamente perdió la vida hace 4 años a causa de un probable feminicidio. María de la Luz Estrada, quien está al frente del Observatorio Nacional del Feminicidio. Volvemos. Gracias por continuar aquí con nosotras. María de la Luz, el caso de Ciania, decía yo al inicio del programa, es otro botón de muestra de los cientos de casos que ocurren en este país, desafortunadamente. ¿Qué está pasando? A ver, tenemos leyes, tenemos alertas, tenemos fiscalías especializadas y al contrario de más que disminuir, aumentan los casos. ¿Qué está ocurriendo ahí? Mira, sí es importante que México tiene 25 declaratorias de alerta de género. Puebla es uno de los estados y la mayoría se ha solicitado por los feminicidios, por temas graves que están poniendo en riesgo la vida y la integridad de las mujeres. Por eso se pide que se haga una investigación. Este grupo especializado coordinado por CONAVIM, por esta Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia. Y en el caso de Puebla, y es el llamado a todas las fiscalías, es porque hay una falta de debida investigación y, por supuesto, nula perspectiva de género en las investigaciones. Y Puebla, por eso creó la fiscalía. Los estados con las alertas han creado unidades especializadas para la investigación o fiscalías de género. De hecho, Puebla tiene una fiscalía de género y la fiscalía de feminicidio. El problema es que no funciona. No tienen el personal especializado. Entonces, no te sirve crear una estructura si no cuentas con el personal especializado, sensible, blanco. Exactamente. No cuentas con el personal que esté especializado. No darles una capacitación significa que es el personal especializado y sensible a la problemática, porque puede haber personas que las capacitas, pero nunca entienden los contextos de violencia que viven las mujeres en la vida cotidiana, ya sea familiar o comunitario. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Ciania? Que pasa en todas las fiscalías, que hay resistencias para acreditar el delito. Tienen ¿Por qué? Porque no quieren. Primero, si hay una ¿Qué implica eso? Aceptar que es un Estado que no está garantizando la vida de las mujeres. Feminicidio es asesinatos por el hecho de ser mujeres, discriminación, por odio, porque y un Estado que no les está garantizando. Y entonces los estados prefieren tener altos índices de homicidios, suicidios, pero no reconocer que las mujeres las están asesinando por su condición de género, porque no están funcionando las políticas ni de prevención ni de sanción al delito. Entonces, lo que ha pasado con Ciania, de inmediato cuando la autoridad dice suicidio, primero todo lo que tiene que recorrer la ruta de impunidad nunca llega hasta el último, hasta que la mamá exige y exigimos como colectivo que sea la Fiscalía Especializada de Feminicidio, no la de homicidio. Todo eso ya contaminó el proceso, porque ya son otros que van a indagar y todo eso se vuelve la cadenita de impunidad. La autoridad sostiene el suicidio y todas las diligencias que abre, solo abre una línea de investigación, que es el suicidio, no abre otra, ya no investiga y todas las diligencias va a ser para sostener el suicidio. Y eso lo vas a ver cuando ves los peritajes sociales. Dices que yo ya tengo perspectiva de género y el peritaje social es para desacreditar a la víctima, decir que tenía un antecedentes depresivos, en fin, nada se sostiene. Si ustedes revisan, no tienen ni metodología estos tipos de peritajes sociales y que los están haciendo mal hechos, pero les sirve a la autoridad para decir que las jóvenes pues tenían situaciones vulnerables y por eso se suicidaron. O que la familia, o que tenía una mala relación con la familia. Exactamente, o sea, todo lo que es hemos para escuchado todo el desacreditar, tiempo. culpabilizar de los hechos a la familia
y a la propia víctima, y eso es muy claro cuando tú revisas. Entonces tú le dices a la autoridad, mire, usted tiene la hipótesis de suicidio, pero aquí revisemos la mecánica primero, demostremos que realmente ella se suicidó, y entonces traemos peritos. No han querido la intervención de los peritos independientes, nos han puesto muchos obstáculos. O sea, el siguiente paso podría ser intervención de instancias internacionales, peritajes internacionales, como ha pasado en el caso de víctimas de desaparición forzada, por ejemplo. ¿Eso estaríamos pensando en el caso de las mujeres? Mire, en este caso nosotras tenemos peritos aquí en México que trabajan y que tienen perspectiva en criminalística forense. Se va a tener que hacer una exhumación. Ah, sí, la van a hacer. Sí, la mamá puede decirte porque nosotras en el peritaje que se hizo en criminalística se pudo demostrar que al menos la mecánica que mostró la Fiscalía del Estado no sostiene el suicidio. Entonces, pero la autoridad nos ha puesto obstáculos, esa es la discusión. Es decir, vivimos la omisión, la negligencia y la obstrucción de justicia. Y una violencia institucional a los familiares. A los familiares porque te revictimizan. Nosotras no sabes, estos 3 años que un poco menos, que hemos apoyado el caso, ha sido hemos avanzado por los recursos judiciales, pero no por la Fiscalía. Ya. Entonces eso es muy importante. Los jueces federales son los que sí están otorgando, están tratando de que se revisen los casos. De lo contrario, ya estaríamos en una instancia internacional porque no podemos avanzar en la investigación. En la última 3 meses que le dieron y que se vencieron la semana pasada. El 3 de mayo. El 3 de mayo, el juez les había dicho otra vez que tenían 3 meses la Fiscalía para coadyuvar con las víctimas y los asesores. Nos obstruyeron tener mesas con peritos para que nosotras, es que dijimos, es un plan de investigación con perspectiva de género que está obligados a hacer ellos, nosotros coadyuvamos, nosotros queremos saber la verdad. Aquí no se trata de decir suicidio, feminicidio y pelear, queremos la verdad y la autoridad no busca la verdad, la familia sí, porque cuando la familia sabe y se le explica cómo fueron los hechos, aquí los padres lo que dicen, tenemos que entender cómo mi hija se suicidó. Y eso no lo han podido demostrar ellos, la autoridad. Entonces ahorita nosotras estamos, mañana de hecho vamos a contestar al Poder Judicial que volvió otra vez la Fiscalía a obstruir la justicia. No permitió las mesas porque el plan de investigación no implicaba que las diligencias se atoren. Teníamos que ya haber empezado a hacer la exhumación. Y ya se deja pasar el tiempo, y el tiempo sí es muy importante porque vas perdiendo evidencia, pruebas, claro, para poder vincular a un posible responsable. Qué barbaridad. Patricia, van a exhumar el cuerpo de su hija, ¿por qué toman la decisión? ¿Qué pasa en este proceso? Sí, pues tenemos la certeza de que mi hija no se suicidó, pero no basta nuestra palabra. De ahí la insistencia de que se investigara. No queremos un proceso a modo y con tal de llegar a la verdad hemos sido enfáticos en que se realice lo que se tenga que realizar. Si es necesario la exhumación del cuerpo de mi hija para llegar a la verdad, estamos dispuestos de que así sea, ¿no? Nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 4 años que es más fácil suicidar o accidentar a la víctima que investigar. Entonces, hemos constatado que todo este proceso de investigación por parte de las autoridades de Puebla no ha sido más que una mera simulación, ¿sí? Y el no investigar con seriedad lo han hecho por un mero formalidad, pues nos ha condenado a una investigación infructuosa, a unos 4 años que hemos dedicado incansables, mi esposo y yo, acompañados del observatorio, para llegar a esa verdad histórica de qué nos arrebató de la vida a Ciania, ¿sí? Te repito, nosotros como padres sabemos que nuestra hija no pudo tomar esa decisión,
pero nos hemos encontrado a lo largo de estos 4 años, lo que sí se nos ha brindado es sobre todo remarcar la impunidad en el proceso, la negligencia, la falta de voluntad, la obstrucción, de eso sí está plagado todo este judicial. proceso. Pues vamos a estar pendientes y yo quiero agradecerles y a usted particularmente, bueno, pues todo mi respeto y mi admiración como a todas las madres, como usted lo decía fuera de cámaras, pues madres en resistencia, ¿no? Y Así hasta el último momento para saber la verdad y saber qué ocurrió con su hija. Muchísimas gracias, Patricia, por estar aquí con nosotras. Al contrario, gracias. Muchas gracias, María de Luz Estrada. Pues bueno, como siempre, tu lucha, tu insistencia y ahora al frente del Observatorio Nacional de Feminicidio creo que es muy importante. Gracias como siempre, y pues adelante a ver cómo sigue avanzando todo este proceso. Muchísimas gracias. Si me permites un último comentario, pues agradecer que nos ayuden a visibilizar los casos, en particular el de mi hija. Te comentaba que lo que no se nombra no existe. Entonces, en este andar también muchas personas se han acercado y nos dicen, pero en verdad sucede tanta agresión, tanta violencia, esto es real, y quisiéramos que algún día esto se frenara para que ninguna familia más estuviera en nuestro lugar. Y pues creo que las consignas son muy claras, ni una más. Así es, ni una más. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Y pues gracias a todas, todos por habernos acompañado aquí en Debate 22. Recuerden que el programa se queda en la cuenta de Noticias 22, ahí en YouTube. Nos vemos el próximo jueves.